Se relaciona con otras malformaciones, sobre todo urogenitales y esqueléticas, ¿no? Como las vertebrales, que se asocia con la secuencia Bacter, ¿no? Se origina por la interrupción del normal desarrollo caudal del embrión en sus primeras semanas de vida, gracias a un agente teratógeno aún desconocido. O sea, no se conoce la causa, ¿no? Pero dicen que es más que todo multigenética. Vamos a ver más adelante. Dejan secuelas anátomo-funcionales a pesar de una correcta reparación quirúrgica, ¿no? Rectoanual, que afecta la calidad de vida. O sea, estos niños que se les hace posteriormente una reconstrucción del anito, no van a tener una calidad de vida adecuada, no van a tener siempre problemas, ¿no? Puede ser de estreñimiento o puede ser de una incontinencia, ¿no? Que vamos a ver también más adelante. En cuanto a la etiología, es incierta, ¿no? Como les dije, es multifactorial, pero podemos pensar que se trata de problemas genéticos por varias razones. Por ejemplo, en el año 1950, ¿no? Vieron que había un riesgo de tener un hermano con malformación anorrectal. Vamos a simplificar con MAR, ¿ya? Cuando diga MAR es malformación anorrectal o ano imperforado, es lo mismo, ¿ya? Un hermano con MAR de 1 en 100, ¿no? Aumentaba la posibilidad, ¿no? Había familias que con 2 o más miembros, ¿no? Afectados con MAR. Vieron también mutaciones en genes específicos, ¿no? Como algunos síndromes, como el síndrome. Voy a escribir mi puntero ya. No sé cuál es el puntero. Bueno, el síndrome de Townes-Brocks, ¿no? El síndrome de Currarino, y se asociaba también con el síndrome de Pallister-Hall, ¿no? Ustedes saben que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, el de Townes-Brocks tenía una triada de ano imperforado, de pabellones auriculares displásicos, ¿no? Y malformaciones del dedo pulgar. El síndrome de Currarino, que también se caracteriza por tener un defecto óseo sacro, una malformación anorrectal, o sea, la que estamos tratando justo, y una masa presacra, ¿no? Que puede ser un meningocelio, un teratoma o un tumor, ¿no? Y el síndrome de Pallister-Hall, que es un hematoma hipotalámico, difusión hipoficiaria, epiglotis bífida, polidactilia, ¿no? Y malformaciones anorrectales. No, estos son síndromes bastante raros, ¿no? Pero se asocia y probablemente tenga una relación aquí genética, ¿no? Y se asocia sobre todo con síndrome de Down, ¿no? Los síndromes de Down, los que tienen atresia, MAR, malformación anorrectal, 95% de ellos tienen y son sin fístula, porque es la más frecuente, ¿no? Sin fístula en ellos. Y el otro 5% que presenta, bueno, tienen fístula, ¿no? Vamos a ver la clasificación también de MAR, ¿no? En cuanto a la embriología, vemos que a la 4ª semana la cloaca se divide por un tabique urorectal, aquí vemos en la figura, ¿no? Lo cual origina hacia la parte dorsal el seno anorrectal, ¿no? Y el recto y canal anal cefálico, y en la parte ventral el seno urogenital, ¿no? Aquí vemos aparece un tabique, como les mencionaba anteriormente, que va a dividir totalmente, ¿no? Lo que es el recto y el ano, y la parte anterior, que va a ser la parte urogenital. Como ustedes ven en la figura, esto va creciendo cada vez más y hasta que al final vamos a tener aquí un seno, aquí en la parte posterior, un seno anorrectal, este amarillito que está acá, este aquí es el tabique, y en la parte anterior vamos a tener un seno urogenital, ¿no? Se divide completamente, independientes en la 7ª semana. Aquí el sexo todavía no se va a definir, ¿no?
En cuanto a la cuando no hay, digamos, una adecuada división, hay una falla por algún motivo genético que vimos anteriormente durante el proceso de división, es donde se va a presentar esta malformación, ¿no? En sus diferentes formas. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la epidemiología, la incidencia de MAR constituye 25% de las malformaciones digestivas, ¿no? Es la cuarta parte. Sucede con una frecuencia de 1 de cada 4.000 nacidos vivos podría presentar. Más frecuentemente se presenta en el varón, ¿no? De 1.4 a 1. Aunque varía, ¿no? En las lesiones bajas, casi igual son en las bajas, y en las altas tienen predominio del sexo masculino. Esto de cuando hablo de altas o bajas se refiere a la distancia que hay entre la atresia y, digamos, la parte del ano, ¿no? En el Instituto Materno Perinatal, la incidencia aproximadamente es de 1 por cada 2.500 nacidos vivos, ¿no? Es la incidencia que encontraron aquí en Perú. Esta es la forma, aquí vemos un dibujo del ano, del recto y del ano, en esta parte en la derecha, donde normalmente debe salir entre los esfínteres. Aquí vemos el esfínter interno y externo, y aquí un músculo que es el elevador del ano, ¿no? Esa es la posición adecuada del ano. Ya, pero en el sexo, este es el sexo femenino, y en el sexo masculino igual, ¿no? El músculo elevador del ano y los esfínteres interno y externo. Aquí vemos algo más exacto, ¿no? Vemos el esfínter interno, el esfínter externo, ¿no? El músculo elevador del ano, y aquí vemos el elevador del ano, ¿no? Y exactamente por ahí es la salida normal, ¿no? Donde debe estar ubicado el ano. Existe una clasificación del año 84 por Winspread, ¿no? Donde lo clasifican en altas, intermedias y bajas, que es la que está aquí al costado, porque ustedes tengan conocimiento, que es la que casi no se usa. Actualmente se está usando la clasificación de Alberto Peña. Esta es la que tenemos aquí, que nos va a orientar las estrategias de los tratamientos y la causa más usada actualmente, ¿no? Es la que vamos a desarrollar también. Hay otra que también es del 2005, que es la de Krickenbeck, ¿no? Que lo clasifica, pero casi no se utiliza mucho, ¿no? En la forma práctica. Más en la clasificación de Peña, ¿no? Del 1995. Entonces, en el sexo masculino no va a clasificar de acuerdo por donde vamos a ubicar la fístula. Por ejemplo, hay una atresia anal con fístula rectoperineal, que vemos aquí, porque se va al periné, se abre justo en el periné. Pues, luego pueden hacer fístula también a la uretra. Ustedes ven aquí la uretra, aquí está la vejiga, ¿no? Y aquí está la uretra, ¿no? Entonces la uretra tiene partes también, ¿no? Tiene una parte, en esta parte donde está la próstata prostática, ¿no? Aquí está la parte membranosa, posterior, y esta es la parte anterior, ¿no? De acuerdo a donde se conecte la fístula, va a llevar su nombre, ¿no? Por ejemplo, acá la fístula recto, porque está recto uretral, membranosa, que también lo llaman membranosa esta parte, ¿no? Luego hay otra fístula recto uretral prostática, porque sale justo por donde está la próstata. Y la otra es con fístula rectovesical, ¿no? Que más o menos desemboca hacia la vejiga, ¿no? Casi en la base de la vejiga. Es la rectovesical. En sexo femenino, igual, ¿no? Normalmente el anito debe estar acá, pero cuando hay una atresia, vamos a ver que hay una atresia que tiene atresia anal con fístula rectovulvar, que se abre por la... En realidad es la resto perineal, también se le llama esta, pero como que casi va entrando, ¿no? Dentro
de la vulva, digamos. La otra es la con fístula rectovestibular, ¿ya? Las otras son las rectos vaginales. Aquí está la vagina, aquí vemos la vagina y aquí vemos el útero, ¿no es cierto? Entonces desemboca justo a la pared de la vagina, por eso se llama recto vaginal, ¿no? Y esa es más o menos la clasificación, ¿no? De Peña, ¿ya? Y hay una donde en el sexo femenino que también es la cloaca común, ¿no? Donde va a tener un mismo orificio, tanto el recto, la vagina y la uretra, ¿no? La vía de las vías urinarias. Entonces, una cloaca. Ya es la parte, es una malformación no rectal en la mujer, ¿no? Puede ser alta o baja, ¿no? De acuerdo a la distancia que hay acá, ¿no? De 3 centímetros o más de 3 centímetros. Aquí vemos nuevamente para la clasificación en varoncitos, ¿no? La fístula rectoperineal, la fístula que va al perine. Esta es una anatomía normal, ¿no? Normal está aquí el recto, el ano, ¿no? Rodeado de sus músculos el esfínter anal interno, externo, el elevador del ano, ¿no? La que tiene fístula perineal está un poquito más adelante donde debería estar, en el periné, ¿no? Con fístula recto uretral vulvar, aquí que es la más frecuente en varones, la vulvar, ¿no? Recto uretral prostática, un poco más arriba, ¿no? Fístula recto vesical, que es más o menos en la base de la vejiga, que es la más complicada en varones, en caso de que se presente. Y esta es la MAR sin fístula, o sea, no tiene fístula para ningún lado. Esto es más frecuente que les dije en niños que tienen síndrome de Down, tanto en masculino como en sexo femenino. Igual en el sexo femenino, ¿no? En el sexo femenino, como no hay uretra, eso más o menos va a llegar a la vagina, ¿no? Anatomía normal que vemos aquí. Este es con fístula perineal, ¿no? Vemos acá el recto y el ano está perineal. Con fístula vestibular, que más o menos ya está entrando a la parte del vestíbulo. No, recto vaginal, que está en la parte posterior de la vagina, ¿no? Recto vaginal. Y el otro es de la cloaca, ¿no? Que tiene un solo orificio de salida, tanto el recto, la vagina y la uretra. Y bueno, esta es una atresia rectal más bien, ¿no? Las atresias rectales que vamos a hablar posteriormente, que también es una partecita, ¿no? Del tema de hoy. En cuanto al sexo masculino, estamos viendo la fístula rectoperineal, que vemos aquí en la figura, que ¿cómo vemos que hay una fístula ahí? Vamos a ver la presencia, primero que no va a haber un ano, ¿no? Y más en la parte más anterior entre el escroto y el ano vamos a tener salida de meconio, ¿no? Apenas nace el bebé no nos fijamos ese problema. Cuando nace el bebé, cuando un bebito nace tenemos que introducir el termómetro, ¿no? Eso es por regla, ya tomarle la temperatura rectal. Y esto es por dos cosas, ¿no? Uno es para saber su temperatura y otro es para ver si está permeable, ¿no? Si está permeable el ano o no tiene anito o de repente tiene una atresia rectal, ¿no? Por eso se introduce más o menos entre 2 a 3 centímetros el termómetro y con eso se corrobora, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto y vemos que no hay un anito normal y hay un puntito donde sale meconio en el periné, ese pues es una MAR, ¿no? Con una fístula rectoperineal, ¿no? Podemos ver incluso en la base del pene, podemos ver ahí, ¿no? Una salida de meconio. O a veces también se observa una excrescencia, ¿no? Que lo llaman manija de balde, ¿no? Como está en la parte inferior aquí. Podemos pasar un estilete por esa parte y dentro de eso sale el meconio. Ya, el diagnóstico se realiza observando meconio, ¿no? En cualquier punto del RAFE medio. Este es el RAFE medio.
desde el punto teórico hasta el ano del prepucio, ¿no? Hasta acá, hasta el prepucio. Por cualquiera de esta parte puede salir. ¿Ya? Ese es el con fístula recto perineal. Un mar con fístula recto uretral, ¿no? Está aquí, el recto desemboca en la cara posterior de la uretra, dice, ¿no? Que es esta. Sí, recto uretral es esta, ¿no? Que desemboca acá. Ya, vemos que esta recto membranosa o vulvar que les mencioné es más común en los varones. Ya, esta fístula recto uretral o membranosa o vulvar que lo llaman es la más frecuente en varones, ¿no? Observamos una respuesta contráctil de la estimulación y apariencia cercana a la normalidad del tono muscular del perineo. En recto prostática, con fístula recto prostática también, el perineo es plano y con débil tono muscular, ¿no? Se asocia con frecuencia con anomalías del sacro y pobre estructura esfinteriana. ¿Ya? Es más común en los varones, ya vimos. La otra es con fístula recto vesical, ya que, como les había dicho, que generalmente drena la vejiga, justo por la base. Es la malformación no rectal más compleja en el varón, no más complicada. ¿Ya? El recto desemboca en el cuello de la vejiga, ¿no? A diferencia de las fístulas recto-uretrales, el recto no comparte pared común con la vejiga. El periné es habitualmente plano, ¿no? Y en las fístulas altas se asocia con anomalías urinarias y sacras en forma frecuente. En cuanto a las mujeres, cuando tienen fístula recto perineal o vulvar, que también lo llaman, recto vulvar o perineal, ¿no? Desemboca en el periné delante del esfínter, existiendo un puente cutáneo que lo separa con el introito vaginal, ¿no? El periné y el sacro con frecuencia son normales. La vagina y el recto no comparten pared. Aquí vemos, es la fístula recto vestibular, ya es la que también llamado vaginal, es la malformación anorrectal más femenina, más frecuente, ¿no? Ya el resto desemboca inmediatamente posterior al himen, como ven aquí en la figura, ¿no? El calibre de la fístula a veces es mínimo o suficiente para permitir evacuaciones. No, a veces se evacúan por ahí normal y no es una urgencia que tengan que operarlo. No, incluso algunas mujeres, dice, viven con este defecto, ¿no? Hasta la adultez, ¿no? Donde por razones higiénicas solicitan una corrección quirúrgica, ¿no? Pueden vivir con eso, ¿no? No es urgente la corrección. Y es la más frecuente, ¿eh? Y en la mujer la cloaca persistente, ¿no? La cloaca persistente es la forma más compleja de las malformaciones anorrectales, ¿no? En el varón era la que drenaba la fístula recto vesical, ¿no? La más compleja, y en las mujeres es la cloaca, ¿no? Cloaca persistente. No consiste en la desembocadura del recto, la vagina y la uretra en un canal común, ¿no? Ahora, la longitud del canal cloacal es variable, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Peña, ¿no? Se llama corto si mide menos de 3 centímetros de longitud y largo si excede esta medida, o sea, más de 3, ¿no? Llegando algunas veces hasta de 10 centímetros. Ya vemos ahí, ¿no? Una cloaca, la foto de acá de la izquierda, donde vamos a ver una hipertrofia, ¿no? Del capuchón, del clítoris, ¿no? Y también hay otras estructuras que se van a alterar, ¿no? El periné, la musculatura y el sacro suelen encontrarse bien desarrollados en la variedad corta, mientras que en la larga es común observar incontinencia urinaria, ¿no? Asociada a duplicación de la vagina, del útero, ¿no? Presentando las vaginas ocupadas por hidrocolpo. Esta a su vez comprime el trígono vesical causando obstrucción urinaria y por consiguiente ureterohidronefrosis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la corta como que no tiene tantos problemas, pero la larga, más de 3 centímetros, sí se viene asociada a otros problemas, ¿no?
Ya, aquí vemos, por ejemplo, la estrofia de la cloaca, llamada también fisura iliovesical, es una de las malformaciones congénitas más seguras, más severas de recién nacido, ¿no? Y un ejemplo de malformación anorrectal extrema, ¿no? Una estrofia vesical, por ejemplo, acá vemos, ¿no? La vejiga, que está fuera, ¿no? Estrofia vesical, ya. Y en ambos casos, tanto en sexo masculino o femenino, vamos a tener las MAR sin fístula, ¿no? Como les había hablado, el ano imperforado sin fístula tiene la particularidad de ser observada en niños con síndrome de Down. Generalmente presenta un aceptable desarrollo del aparato esfinteriano, ¿ya? Comparte una pared común con la vagina en la niña y con la uretra en el varón, ¿no? Esas son las características. Y finalmente, la atresia rectal. Vamos a hablar sobre la atresia rectal o estenosis rectal, ¿no? En esta parte. Ya observamos un ano de aspecto normal, o sea, ustedes van a ver que tiene anito, pero cuando le ponen el termómetro, no va a progresar, ¿no? Una sondita. ¿Por qué? Porque va a estar cerrado más o menos a 1 o 2 centímetros por encima del ano. El esto va a estar acá arriba. Eso es lo que se llama estenosis rectal, ¿no? Cuando es completamente cerrado, es una atresia, perdón, y una estenosis es cuando es muy estrecho, ¿no? Clínicamente se manifiesta con cuadro de obstrucción intestinal en las primeras horas de vida, imposibilidad de progresar en una zona rectal, ¿no? Y corroboramos colocando una sonita con un contraste, ¿no? Y confirmamos el diagnóstico. Ya en este caso sí, el anito está bien ubicado, ¿no? Tanto rodeado por su esfínter del ano y el músculo elevador del ano también, una posición adecuada, pero no progresa porque va a haber una atresia rectal, ¿no? O una estenosis en caso de que sí, pero es muy delgadito, ¿no? El conducto. Y para hablar de alta o baja, nos guiamos en la distancia que va a haber entre el ano supuesto y la atresia del recto, ¿no? Si es mayor a 1 centímetro, se considera alta, y si es menor de 1 centímetro, es una baja, independientemente que tenga o no tenga fístulas. ¿Ya? Y eso más que todo es para el manejo, ¿no? El manejo quirúrgico. El diagnóstico de este problema es clínico, o es por inspección, ¿no? Como les había hablado a un inicio, nace un bebé, no tiene anito, si no sale por ninguna parte meconio, entonces podría ser que no tenga fístula, pero como que también podría tener, ¿no? Y estar más adentro, por ejemplo, con una fístula vaginal, en caso de los varones con fístula ureteral, ¿no? Entonces la otra forma de saber es también haciendo un examen de orina, ¿no? Un recién nacido. Pero lo primero es que no tenga ano. No tiene ano, entonces ya es una malformación anorrectal, ¿no? Entonces, y luego de eso, el cirujano, nosotros tenemos que buscar la salida en este trayecto de meconio, ¿no? Tanto en sexo masculino como en sexo femenino. Entonces ahí vemos por ahí un puntito que salga, ¿no? De meconio, ya más o menos vemos y decimos que es con fístula, ¿no? Y la otra forma para saber si es alta o baja, tenemos que hacer un invertograma, ¿no? Que es una radiografía en el cual al bebé lo ponemos de cabeza, le agarramos de los pies, ven ustedes en la radiografía. Aquí es una mano que le está sosteniendo los pies, ponemos en la parte donde debía estar el anito un objeto, ¿no? Que sea radiopaco, y por gravedad el aire pues va a ascender, ¿no? Por el recto y vamos a ver aquí la distancia, vamos a medir que hay, ¿no? Si es más de 1 centímetro es alta y si es menos de 1 centímetro es baja, ¿no? Y esto viene asociado, ¿no? Al igual que vimos en atresia de esófago, también esto se asocia a otras malformaciones. Vimos que en atresia de esófago está más asociado a problemas cardiológicos, ¿no? En este caso, de malformación anorrectal, se asocia más a malformaciones genitourinarias, ¿no? Las altas en un 50% y las bajas en un 20%. ¿No? Se asocia obviamente también a reflujo, vesicuretral, agenesia, displasia renal, hidronefrosis, criptorquidia y hipospadias, ¿no?
Luego viene seguido se asocia a malformaciones vertebrales y sacras, ¿no? Un 30% de los pacientes de defectos altos, sobre todo, ¿no? Se localizan en la región lumbosacra, se manifiestan en forma de vértebras, puede ser, o vértebras displásicas, sacro ausente, parcial o total. Se asocia con la tríada de Curarino, que les dije la tríada, ¿no? De malformaciones neuroentéricas caracterizada por malformación anorrectal, defecto sacrococcigio, hemisacro y tumor presacro, que puede ser un teratoma o un mielomeningocele anterior. Luego también se asocia a problemas gastrointestinales como malformaciones altas y bajas, atresia de esófago, atresia duodenal, malrotación intestinal, enfermedad de Hirschsprung, cardiovasculares en un 20%, en las malformaciones altas sobre todo, ¿no? Y algunos defectos complejos. También a malformaciones medulares como médula anclada, síndrome de cordón espinal. Y dentro de otras alteraciones cromosómicas, ¿no? Como el síndrome de Down, el de Baxter, ¿no? Ustedes saben, Baxter viene del acrónimo, ¿no? La B de malformaciones vertebrales, A de anomalías anales, C de cardiológicas, de traqueoesofágicas, R de renales y de extremidades, ¿no? La L. En cuanto al tratamiento, ¿no? Para empezar, ¿no? Si ustedes no no tiene ano, es una urgencia, no tienen que referirlo inmediatamente, ¿no? Le ponen su vía y lo mandan a un hospital. No es una obstrucción intestinal, pues, no pueden demorarse ni siquiera un día, ¿no? Menos de 24 horas ya tienen que estar en el hospital ya. Un hospital donde le van a dar su tratamiento, ¿no? El manejo de urgencia de malformación anorrectal es normalmente si es alta, o sea, más de 1 centímetro, normalmente tienen que hacer la colostomía, ¿no? Y la colostomía es a doble boca con cabos separados, ¿no? Donde la zona más distal del colon, ¿en dónde se hace? En la zona más distal del colon. Incluso dicen en la unión del colon descendente y del sigmoides, ¿no? Digamos, estaría ahí en esa unión. Ahí es donde hacen el corte del intestino. Y la boca proximal, en realidad, a cabos separados, ¿no? Tienen que estar distantes estos cabos. ¿Por qué? Porque, y otra cosa que tiene en especial esto es de que la que es proximal, no si es una colostomía, es una colostomía, ¿no? Y la parte distal solamente es una fístula que le dejan algo delgadito nomás, ¿no? Como ven aquí en la figura de abajo, ¿no? Sería la de la parte distal que estamos viendo acá, que es una fístula, y esto sí es una colostomía, ¿no? Por donde van a salir las heces, ¿no? ¿Y por qué le dejan esto una fístula nomás? Porque por aquí van a meter una sondita para hacer un lavado, para colocar contraste, para ver si es fístula, y ya que próximamente tiene que ser bien estudiado para ver cómo va a ser el tratamiento de este bebé, ¿no? Por aquí más bien va a salir las deposiciones y tienen que ser separados para que no se contaminen, ¿no? Para que no entre heces por esta fistulita. Ya básicamente es eso, ¿no? Cabos separados, uniones iguales con colon descendente, separación de cabos impide, ¿no? la contaminación fecal-urinaria, mantiene la parte distal descomprimida y permite la realización de pruebas de imagen y lavados, ¿no? Y el manejo definitivo, posteriormente, después aproximadamente al año de vida, dice, ¿no? Que es una anorrectoplastía sagital posterior, ¿no? Que es la cirugía de Peña, ¿no? Eso, una vez que le hagan la colostomía, le reconstruyen su anito más o menos cuando tenga 1 año el bebé, ¿no? Eso es cuando, digamos, que tengan una fístula alta, perdón, que tengan un ano, que sea alto, no más de 1 centímetro, pero cuando es menos de 1 centímetro pueden hacerlo inmediatamente, ¿no? Después de las 24 horas pueden hacer la corrección, ¿no? Pueden hacerle el anito ahí mismo, rápido. Eso se llama la anorrectoplastía primaria,
¿no? Se puede realizar en las mar bajas, en esa que les dije, y sobre todo dentro de las primeras 24 horas de vida. ¿Por qué? Porque en este tiempo todavía no está colonizado, ¿no? Las deposiciones son estériles, es meconio aún, por eso, no debe ser rápido. Si no, ya, pues si demora mucho, ya tienen que hacer la colostomía, ¿ya? En cuanto a las complicaciones, el manejo quirúrgico, normalmente estreñimiento, dice que se va a ver en los que presentan malformaciones no rectales bajas, y se va a presentar más incontinencia fecal en las malformaciones anorrectales altas. En esta parte me olvidé, bueno, ya para terminar, esta invertograma se le debe hacer después de las 12 horas de vida. Todavía, ¿por qué? Porque los intestinos se llenan de aire más o menos en ese tiempo, ¿no? O sea, apenas nace, le ven el ano imperforado, no le van a enviar, ¿no? Si tiene 6 horas, si tiene 8 horas todavía, ¿no? Esperen unas 12 horas, cuando ya el aire más o menos llena todos los intestinos y llega hasta el recto, ¿no? Esa es la parte que me olvidé. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema, que es corto nomás, ¿no? Doctor, una pregunta. Con respecto al índice sacro, ¿podríamos usarlo como algún factor pronóstico, doctor? Sí, sí, justamente hay un índice, ¿no? Del sacro, cuando la relación más o menos debe ser 0.8, casi 1, ¿no? Con una alteración, sí, pues, ¿no? Sí, o sea, es una malformación tal vez más compleja, ¿no? No lo puse aquí, pero sí hay un índice, ¿no? Del sacro. Sería bueno explicarles con una figura, para la próxima clase tal vez, les pongo, ya que tomas el tema, ¿no? Sí, sí se relaciona, ¿no? Justamente ese índice debe ser 0.8 a 1 más o menos, pero cuando está muy alterado, ya tiene el pronóstico, ¿no? Altera el pronóstico de la malformación. Sí, Hacking. Para la próxima la voy a traer para que vean con figuras, porque seguramente que no, más o menos para explicarles cómo es ese índice que se saca, ¿no? Pero generalmente en la práctica casi no se usa, ¿no? Pero teóricamente sí deben de saberlo. Ya, ok, doctor. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, repasen, lean siempre, ¿no? Prepárense porque ustedes están terminando. Y van a entrar a su internado. Me imagino que va a haber un examen ahora para que hagan su internado. Siempre lean. Es mi recomendación y nos vemos en la siguiente clase. Esta clase, al resumen, voy a enviarle a su compañera, ¿no? Para que les pase. La anterior también ya la he enviado ya, por si acaso. Ya, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase, que es el día de mañana. ¿Ya? Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Listo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chicos, cuídense.